lo cual no me ofende, pero en fin, yo entiendo perfectamente. No, yo no voy a responder ninguna pregunta porque no me la hicieron, pero voy a decir un par de cosas a propósito de lo que afirmaba Domingo. Y, en fin, y ha aparecido en distintas intervenciones. A mí me parece que sí, como dice Domingo, hay que tener una perspectiva, hay que tener una perspectiva más de largo plazo. La Declaración de Naciones Unidas tuvo 20 años discutiéndose en Naciones Unidas, ¿no? Yo no digo que los procesos sean, sí, son largos, digamos, ¿no? Pero quiero poner de relieve esta idea de que los procesos tienen que tener continuidad en el tiempo, ¿no? Aquí apareciera que todos los esfuerzos que hacemos quedan en algún momento abandonados, ¿no? Sea cuando termina el gobierno de turno, su gestión, o cambian las autoridades, etcétera. Esa es una cosa que las comunidades mismas ponen de relieve una y otra vez. No solo las indígenas, a esto cambiaron al encargado de no sé qué, ya, todo de nuevo, ¿no? Aquí hay algo donde empezar, ¿no? Este informe, son 6 tomos de este informe. Todo el informe de la COTAM, que es el más extenso de los informes, son 2 tomos como este, están en el disco que acompaña este libro, y eso está todo en internet disponible. Creo que es muy interesante revisar las actas de la comisión, porque ustedes pueden hacerse una idea de la naturaleza de los debates que hubo y cuáles fueron las posiciones que expresaron cada uno de los representantes de distintos sectores, digamos. Sería muy interesante. Creo que ahí hay que seguir escudriñando, hay que seguir escarbando en el informe de la comisión, que creo que es un insumo fundamental para los debates que vienen, con perspectiva, como decía Domingo, de mediano a largo plazo, ¿no? Y eso yo creo que me lleva a una segunda cosa que me interesa poner de relieve. Hay cuestiones que sí, que probablemente deben ser objeto de procesos de participación, incluso más que de consulta, si ustedes quieren. El diseño de determinadas cosas, de políticas, de iniciativas que están en particular dirigidas a comunidades o pueblos indígenas, tienen que ser objeto de participación desde su origen, desde que son concebidas esas ideas, digamos, ¿no? No después que tenemos hecho una cosa, digamos, vamos a consultarle a los indígenas, a ver si están de acuerdo. Y hay otro conjunto de cosas que pueden ser objeto de procesos de consulta que yo estoy de acuerdo que es necesario precisar cómo se realizan, ¿no? Pero hay otros asuntos que tienen que ser objeto de procesos de diálogo político que son de una naturaleza y de un aliento, de un tipo distinto, ¿no? No es lo mismo discutir o someter a consulta el diseño de un liceo politécnico para la comunidad de Choque, que discutir cuál va a ser la institucionalidad o cómo vamos a expresar en la institucionalidad un nuevo arreglo institucional entre el Estado y los pueblos indígenas. No, estamos hablando de cosas sideralmente distintas, ¿no? En relación a este último tema tenemos que ir construyendo sucesivos pisos de acuerdo, tenemos insumos a partir de los cuales hacer ese proceso de diálogo político, pero esto no es objeto simplemente de un proceso de consulta donde hagamos 2 o 3 talleres de conformidad al procedimiento que nos propone el reglamento, ¿no? Creo que ahí hay un tema. Y yo creo que la última cuestión, a mí me parece que este informe ofrece algunas nuevas visiones, no pretende, como los mismos comisionados lo dijeron en algún momento, erigirse como una nueva historia oficial, ¿no? Esa historia oficial que nos ha invitado a través de los mecanismos propagandísticos que dispone el Estado, como la educación formal, la enseñanza de la historia, a que todos nos sintamos parte de la misma comunidad política. Estas versiones distintas de la historia, que no son nuevas por lo demás, ¿eh? O sea, hay hartos libros escritos sobre las mismas cosas que aparecen en la comisión, pero que al estar en el informe de la comisión adquirieron un estatuto que no tenían, digamos, ¿no? Esos otros libros de célebres e importantes personas que colaboraron con la comisión. Este tema de la historia es un tema fundamental. Es una historia, la historia de Chile, la historia de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado, es una historia que tiene que ser escrita a varias manos y que tiene que ser narrada a varias voces. Ese es un asunto fundamental para ir
instalando en esa sociedad chilena tan resistente a la diversidad, que se le crispan los pelos, digamos, frente, y que le tiene tanto temor a la diversidad, porque pareciera que de la mano de ella siempre va la amenaza a la desintegración, ¿no? Es necesario que incorpore nuevas visiones de esas sustancias que nos constituyen finalmente como país, ¿no? A mí me parece que ese es uno de los temas que el gobierno en su política ni los gobiernos sucesivos asumieron con seriedad. O sea, ¿qué hacemos con estas nuevas miradas de la historia? Y por tanto, ¿cómo vamos construyendo unas percepciones, unas ideas distintas en la sociedad chilena? Alguien hablaba de eso, o varias personas, acerca de, no de lo que son los indígenas por allá, ¿no? Como que un panel de expertos dijera, a ver, ¿qué son los indígenas? ¿Son pueblos? ¿Son no sé qué? No, de qué somos como sociedad chilena, como país, digamos, cuáles son los materiales que nos constituyen y cómo reservamos un espacio para que todas estas identidades que nos constituyen puedan también expresarse, ponerse en juego en el espacio de lo público, ¿no? Eso. Ahora sí las preguntas. Muchas gracias, Gerardo. El primero tiene siempre la desventaja que nadie hace preguntas sobre su presentación. Rosamel. Creo que no haya sido muy latina. Es por ser primero. Bueno, voy a responder a Rodrigo y algunos breves comentarios que también me parecen necesarios decir. Me hace recordar los antropólogos en Chiapas y muchos científicos que trabajaron allí por largos años en Chiapas. Nunca ellos previeron la rebelión de Chiapas. Yo puedo así, con mis breves, profundos en algún sentido, pero lo que me da la visión y de estar escuchando a la gente, que si el gobierno, que sea, impone la consulta, así como lo está haciendo, los conflictos se van a duplicar y la reacción del pueblo va a ser mucho más rebelde. Aquí no estamos hablando de una consulta por consultar cualquier cosa. Aquí se está discutiendo una consulta que tiene que ver con la raíz del Estado chileno, que tiene que ver con los derechos fundamentales de todo pueblo indígena, entre ellos los mapuches. Por lo tanto, tiene que haber una disposición distinta. Si no hay una disposición distinta, vamos a encontrar entonces una movilización mucho más dura, mucho más violenta. En ese sentido, pienso yo, y respondiendo a Rodrigo, que el Estado, y no solamente el Estado aquí, porque no hay que echarle culpa a todo el Estado o al gobierno, aquí hay una responsabilidad de todo el país. Y en ese sentido, creo yo que para que exista un efecto real y efectivo de la consulta, tiene que darle la posibilidad a todos los pueblos indígenas de discutir libremente en qué consiste o los mecanismos que los pueblos indígenas quieren diseñar para esa relación con el Estado. Puedo decir, por lo que sé, que los dirigentes que tiene la CONADI, ese es un segmento de dirigentes que tiene y que hace relación con ellos. Pero la gran mayoría de los nuevos dirigentes que están surgiendo no tienen ninguna relación con la CONADI. Muchos de ellos no están afiliados a partidos políticos, porque ese ha sido el gran error que ha cometido también los gobiernos de la concertación. Entonces, tiene que abrirse en un espacio, tiene que haber disposición, pero tiene que materializarse con hechos efectivos, reales, no con discursos de parte del gobierno, para abrir condiciones reales donde la gente pueda explicar, exponer, discutir, analizar todo esto que tiene que ver con la famosa consulta. Yo creo, también de mi experiencia política y de lucha que tengo, que aquí hay dos entes que hay que tener en cuenta. Los mapuches, creo yo, que nos vamos a estar esperando que nos den los derechos. Nosotros los mapuches también tenemos que buscar la estrategia de cómo logramos esos derechos y lo hacemos efectivo en los hechos. Hay muchas cosas que se pueden hacer
sin tener un modelo, digamos, un marco jurídico nacional o internacional donde se puedan lograr derechos. Yo creo que en esa línea puede haber avances importantes y se puede contribuir a este fenómeno, digamos, de la participación y la definición, digamos, de políticas futuras. Gracias. Muchas gracias, Rosamel. Matías. Gracias. Me llegaron hartas preguntas, así que voy a intentar abordarlas todas. A ver, primero por el concepto de mapuchizar. Yo, si se mal interpretó o mal entendió, no era el objetivo. De alguna manera, este concepto yo de alguna manera lo habíamos recogido de diversos dirigentes mapuches que lo han estado planteando en el sentido que es necesario que la sociedad chilena de alguna manera reconozca y conozca a los pueblos indígenas en general. No era con la intención de un peyorativo ni nada por el estilo, sino que era con la intención, pero se agradece el comentario, vamos a tomarlo en esa línea para no generar esas malas interpretaciones al respecto. Ahora, respecto al tema tierras, primero, para partir, me gustaría comentar, se comentó el tema de la 115. Efectivamente, nosotros recibimos el año 2010, ¿cierto? Un compromiso, varios compromisos, no uno solamente. Recibimos varios compromisos del gobierno anterior, ¿cierto? Algunos que estaban sin cumplir y otros que estaban en proceso de cumplimiento. Primero estaba la 115, que eran 115 comunidades que habían sido priorizadas para la compra de tierra, de las cuales a esa fecha se habían comprado alrededor de 30, y nosotros hoy día ya nos quedan 7 comunidades por comprar. De todas las 115 que se están, de las 115 comprometidas, hemos comprado bastante intensamente en todos estos años. Adicionalmente, había otro compromiso, que era el compromiso de las 308, que también lo hicieron los gobiernos anteriores, ¿cierto? Donde se comprometió que habían 308 comunidades de las cuales se iba a revisar si era pertinente o no comprar tierras a esas comunidades, porque si efectivamente había una situación de temática de tierra, de lo cual de esas 308, el gobierno anterior también determinó que habían 147 que efectivamente tenían lo que se llama aplicabilidad. Que aplicabilidad significa que efectivamente tienen de alguna manera un reconocimiento que hay una situación al respecto, y nosotros obviamente consideramos que después tenemos que abordar ese punto, pero el primer punto es partir con el primer compromiso que había asumido el gobierno anterior, que eran las 115. De esas 115, antes se compraba 20 comunidades al año, nosotros compramos a razón de 30 comunidades al año, mucho más rápido que el gobierno anterior. No quiero decir para defender, pero creo que es importante, ya que me preguntaron el tema tierra, plantearlo directamente. Adicionalmente, hay otros compromisos que hizo el exministro Villagallo en noviembre del año 2009, donde en noviembre del año 2009 firmó un documento donde se compromete a más de 10 comunidades comprarle antes de marzo del 2010, cosa que era inviable. Compromiso firmado, ¿cierto? Nosotros lo tenemos en nuestro poder y obviamente me imagino que eran dado las circunstancias, por eso se firmaron esos compromisos, pero obviamente eran cosas que eran inviables y eso existe y son situaciones que están. Además de otros compromisos de análisis de compra de tierra de más de 100 comunidades que también fueron comprometidas en noviembre del año 2009, 3 meses antes, ¿cierto?, del fin del gobierno. Por tanto, cosas que también nos parecen bastante cuestionables. Pero bueno, en todo caso estamos comprando y como digo, hemos comprado a razón de 30 comunidades al año. Eso adicional a todas las comunidades del 20A, que también hay 2 mecanismos de compra de tierra, importante señalar, está el mecanismo 20A y el mecanismo 20B. 20A es un subsidio de tierra que estipula la ley indígena, que es como una especie, así como si lo quisiéramos llamar de alguna manera, así como práctica, es como una especie de subsidio de vivienda. Se postula un concurso, ¿cierto? Ese concurso es anual, ese concurso tiene una cierta cantidad de recursos y de acuerdo a las familias y a ciertos requisitos que los cumplen, esas familias se ganan ese subsidio que tiene que ser de alguna manera ejecutado en un periodo de 1 año. En gobiernos anteriores se venía haciendo concursos por 7.000 millones, nosotros hemos hecho todos los años un concurso por 15.000 millones, más del doble,
respecto a lo que se venía haciendo en el gobierno anterior. Por tanto, el tema de tierra